Shalom para los que nos están viendo a través de Facebook y a través de YouTube. ¿Cuándo celebramos nosotros Pascua? Vamos a ver, yo anoté 3 cosas que tenemos que saber antes de celebrar Pesaj. No todos pueden celebrar Pesaj. ¿Quiénes son las personas que sí pueden? ¿Quiénes son las que no pueden celebrar Pesaj? Vamos a ver 3 cosas que yo la puse como fundamento o principales, fundamentales para poder celebrarla. Amén. Entonces acá nos dice que el tabernáculo fue terminado el primer mes del primer día del año, ¿no? ¿Qué pasa a los 14 días del primer mes? A ver si acá están atentos. ¿Qué pasa a los 14 días del primer mes del año? Pascua. Celebramos al atardecer, dice la palabra, ahora después vamos a buscar, que entre el día 14, entre las 2 tardes, que vendrían a ser las 3 de la tarde, se sacrificaba un cordero, y al atardecer, ya comenzando el día 15, comían ese cordero, amén, y celebraba también la fiesta de panes sin levadura. Entonces esto nos da pie, el término de tabernáculo, cuando terminaron, ellos estaban prontos ¿para qué? Para celebrar la primera fiesta de Pascua fuera de Egipto, ¿no? Recuerdan que ellos la primera vez que el pueblo de Israel, ¿no? Las 12 tribus que estaban que eran esclavos, habían celebrado en Egipto, pero ahora ellos eran libres. ¿Amén? Ellos estaban en el desierto y la iban a celebrar. Entonces, ellos iban a celebrarla. ¿Qué se hacía? Hay 3 veces en el año donde el pueblo de Israel requería ir al templo, a Jerusalén. Todavía estaban en el desierto, ¿no? Donde estaba el templo, ahí ellos tenían 3 veces al año: Pascuas, Pentecostés y tabernáculos. Son las 3 veces que el pueblo de Israel tenía que ir a ofrecer ¿qué? Sacrificios, ofrendas. Amén. Entonces ahora nosotros no tenemos el templo. Perdón que yo les hable así, porque sé que siempre se renueva, como dice el maestro, siempre se renueva el público, y por ahí también se nos olvida a nosotros. Pero ya no hay templo, ya no hay sacerdote. ¿Cómo hacemos nosotros ahora para celebrar la fiesta de Pascua, la fiesta de Pesaj? Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora con vosotros? Fíjense que acá dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? O sea que ahora nosotros somos el templo. El templo se pasó a Jerusalén, ¿no? Que luego que Salomón lo construyó, pero el templo después fue destruido. Después Yeshua pasó a ser el sacerdote según el orden de Melquisedec, como hablamos en la porción anterior. Y ahora nosotros, que Yeshua al morir nos dejó ese regalo, ¿de qué? De que podamos ser esa casita, vamos a decir, que porta la presencia de Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Vamos a leer en Éxodo. ¿Qué sucedió luego que el tabernáculo había sido terminado? O sea, si ustedes leen, vemos que Bezalel estaba encargado de hacer ciertas cosas, de la ropa del sacerdote, había otras personas que también estaban encargados de hacer las columnas, otros estaban encargados de hacer las cortinas, del lavacro, del altar. Cada persona, cada una de las tribus tenía, ¿no? Dicen la tribu de Dan, a ver, déjeme buscar. Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Yahweh le había mandado a Moisés. Y con él estaba Oliab, hijo de Asimac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador, ¿no? Y recamador de azul, púrpura, carmesí y lino fino. Entonces vemos personas que tenían un labor, pero después eso se tenía que juntar, ¿no? Los que hacían las columnas, las cortinas, y tenían que terminar de formar el tabernáculo. Entonces podemos decir que el tabernáculo, ¿cómo estaba? Antes de que viniera, ¿qué cosa? Versículo 34 del capítulo 40.
Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Cómo estaba el tabernáculo santo? Desordenado. Se ordenó, se formó todo lo que es el tabernáculo y luego ¿qué vino? La gloria. O sea, era una simple casita, como siempre nos dice Ricardo, que Dios quería morar en el pueblo, pero sin la presencia de Dios. Eso simplemente era una casa, era una tienda, una carpa. Amén. Entonces esto me lleva a uno de los requisitos y me lleva a relacionarlo con Mateo capítulo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no los halla. Sí, sí. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Sigue. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Cómo dije que estaba antes el tabernáculo? Había un poco de acá de las columnas, por acá estaban las cortinas, por allá estaba la lámpara. Después se juntó todo. Dice acá, no dice que volveré a mi casa donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida, adornada. O sea, estaba barrida, estaba adornada. La casa, el tabernáculo estaba todo ordenado, pero ¿qué nos faltaba? Dice acá, dice que estaba desocupada, en otras versiones dice o vacía. Entonces, ¿qué le faltaba al tabernáculo? Lo más importante, que era la presencia de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el primer requisito, ahora como dijimos, nosotros somos ese templo. Dice que nosotros estábamos como antes sin Dios. Teníamos los pensamientos aturdidos, confundidos, perdidos por el mundo, estábamos desordenados. Ahora vino Yeshua, nosotros creímos en Yeshua por la fe, en su sacrificio, en lo que hizo por nosotros. Él nos barrió, dice. Él nos limpió, nos adornó, pero faltaba algo muy importante. Él nos limpió, ¿no? A través de su muerte, a través de su sangre. Pero ahora mi casa está, ¿qué? Vacía, desocupada. Entonces, ¿qué falta? Lo importante que es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. ¿Amén? ¿Por qué? Porque dice que viene, ese espíritu ve y dice que está limpia, está todo acomodado, pero está desocupada, está vacía. Entonces va a llamar a 7 espíritus más. ¿Y qué? Y el postre de esa persona va a ser peor. Eso es lo que nos está enseñando, ¿no? Entonces, una vez que este va a ser el primer requisito, que nosotros seamos el templo. El requisito es que cuando venimos a Yeshua, no simplemente vamos a una reunión, yo acepto a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador. Listo, Dios te acepta, te limpia, pero ahora está en nuestro poder, se dice, en nuestra decisión, el querer llenar esta casa que estaba vacía, que está desocupada. ¿Por qué? Porque si nuestra mente está vacía ¿de qué? De la palabra de Dios, de los mandamientos, del Espíritu Santo, va a venir cualquier pensamiento negativo. Por ejemplo, tenemos ataques de pánico. ¿Cómo matamos esos ataques de pánico, esos pensamientos negativos? Con la palabra de Dios. Pensamientos que nos dicen, no puedo, no voy a salir adelante, no me voy a sanar. ¿Cómo combatimos esos pensamientos? La palabra de Dios nos dice, por su llaga fuimos curados. No sé cuántas veces en la palabra dice, no temáis, yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, si nosotros dejamos entrar esos pensamientos negativos que nos hacen mal, llega un momento que se despierta, ¿qué cosas? Ansiedades, ataque de pánico, depresión y un montón de pensamientos.
cosas que nos puedan afectar a nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para que el Espíritu, así como el templo fue ordenado, cada cosa en su lugar, pusieron la lámpara, pusieron el lavacro donde los sacerdotes se limpiaban las manos y los pies? ¿Qué pasó después? Leíamos ahí en Éxodo que la gloria de Dios descendió. Ahora la gloria de Dios quiere, ¿qué cosa? Habitar en nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Pero ¿cómo fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Qué hicieron estos primeros creyentes, estos gentiles? ¿Qué hicieron? Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tuvieron que hacer? Una vez que ese templo fue ordenado, fue adornado, fue lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿qué cosa hubo antes? El arrepentimiento y el bautismo. Esto es simplemente un proceso antes de llegar a lo que se conoce como Pascua. ¿Qué se hace en Pascua? Lo que los cristianos hacen todos los primeros domingos del mes, que en realidad se debería hacer una vez al año, que es la cena, la Santa Cena, ¿sí? Los católicos no sé cuándo lo hacen, creo que también los primeros domingos del mes. No, cualquier día, nada, como nunca fui católica no sé cómo es, ¿no? Pero ellos toman la copita, la hostia, ¿no? Algo así. Bueno, los evangélicos lo toman todos los domingos del primer mes. Depende de la iglesia. Bueno, sí, hay unos que lo hacen todos los domingos o una vez al año también, pero cuando el pastor se le ocurra. Pero acá vemos que esto es un proceso. Ahora nosotros somos ese templo. ¿Qué se hacía en el templo? Se ofrecía sacrificios, se ofrecía ofrendas. Ahora, nosotros, dice, somos el sacrificio vivo para Dios. Nosotros somos la ofrenda para Dios. ¿Cómo somos la ofrenda? Con nuestras acciones. No para que el otro no vea. Nuestras acciones cuando nadie nos ve. Eso es la integridad. Cuando nadie nos ve y hacemos lo correcto, eso sube como una ofrenda para Dios. Nuestras buenas acciones. Amén. Entonces, una vez que somos el templo y estamos ordenados, barridos, ordenados, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y acá dice que la nube se movía. Entonces nosotros, fíjense la importancia de que ahora nosotros, no es para, tengo el Espíritu Santo y voy ahí, ¿no? Como lo importante que es saber que ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios y que no debemos contristarlo. ¿Con qué? Con el pecado. Cada día tenemos que ejercitar nuestra fe, cada día tenemos que buscar más de su palabra para ser como Dios quiere. ¿Por qué? Porque ahora Dios mismo está dentro nuestro. Yo creo que a veces no entendemos o no nos entra en la cabeza la dimensión de esto, de saber que Dios está dentro nuestro, de que Él nos está viendo. Y sé que es difícil porque muchas veces lidiamos con muchos pensamientos que no queremos, pero el Espíritu Santo dice que es nuestro ayudador, aquel que nos va a ayudar a salir adelante. Amén. Entonces este vendría a ser el primer paso para celebrar Pesaj. ¿Cuál es? Ser el tabernáculo que porta la presencia de Dios, el arrepentirnos y el bautizarnos. Antes no podemos celebrarlo, pero vamos a ver que hay otros requisitos también para celebrar Pesaj. Y acá me van a saltar algunos, pero uno de los requisitos es estar circuncidado. Y ustedes me van a decir, ¿cómo? ¿Cómo es posible, Ximena, que me estás diciendo que ahora no puedo celebrar la cena de Pascua si no estoy circuncidado? Éxodo 12, vamos a leer donde nos dice por primera vez acá. Éxodo capítulo 12, versículo 48. Dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá con ella. ¿Cómo? Ahora puede ser que hay varones que me están viendo y me dicen, no, pero la circuncisión ya no es
¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hago para celebrar si yo no tengo quien me circuncide? También nos dice en Colosenses capítulo 2, vamos a ver, Colosenses capítulo 2, no se me asuste, dice versículo 11, en él, en Yeshua, también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, una vez que somos ese templo, que nos arrepentimos, nos bautizamos, fuimos llenos del Espíritu Santo, dejamos ese cuerpo carnal, como dice acá en Colosenses, nosotros fuimos circuncidados. ¿Con quién? Con Cristo. Una vez que vino Yeshua, vino Jesús, Él nos circuncidó con esa circuncisión que no era hecha con carne. Antes se hacía en la carne. El que lo quiera hacer, no hay nada que diga, no, ahora no lo hagas, ¿sí? También nos dice, hay algo de esta circuncisión, la circuncisión hecha por carne y la circuncisión, vamos a decir, hecha por la fe, que es en Cristo, que nos dice Deuteronomio 10:16. Vamos a ver que lo que importaba realmente de la circuncisión era la circuncisión 10:16, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento la circuncisión del corazón, como había cuando vino Cristo, cuando vino Yeshua, era realmente lo principal. De nada le servía, y vamos a ver que también dice en Primera de Corintios 7, versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió, a ver si era este, sí. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. O sea, lo que importaba realmente era guardar los mandamientos de Dios, tener un corazón dispuesto a ser obediente a sus mandamientos. Amén. Porque hay gente que discrimina. No sos circunciso. No. No, vos te volviste judío porque te circuncidaste. Acá Pablo nos está diciendo, la circuncisión o la incircuncisión, nada es. Ahora en Cristo, que nos enseña que lo que vale es la circuncisión de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo nos preparamos para celebrar Pesaj? Primero, siendo templo del Espíritu Santo, llenos de Él, arrepentidos, bautizados y circuncidados en nuestro corazón. Amén. Entonces, una vez que estamos prontos para celebrar la cena de Pesaj, hay algo que tenemos que saber, es ¿cuándo? ¿Cómo sabemos cuándo celebrar la cena de Pesaj? ¿Cuándo? Los judíos la celebran tal día, creo que el sábado 13 la celebran, ahora de abril. Los católicos la celebran, no sé, ahora en abril también, pero no sé qué día. Nosotros la celebramos en otro tiempo. Entonces, ¿quién tiene la razón? La Biblia nos dice que para que para que sepamos cuál es el inicio del mes, primero tenemos que ver la luna nueva. En Salmos 81:3 y en Isaías también, pero vamos a leer Salmo 81. Dice, tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. En la antigüedad, en los tiempos bíblicos, los meses comenzaban, ¿cuándo? Cuando se veía la luna nueva. ¿Cuál es la luna nueva, Luján? ¿Sabés cómo es la luna nueva? Toda ¿Redonda? redonda. ¿Vos, Luján? ¿Olga? No me acuerdo, pero la redonda No es la redonda, es la bien finita. Esa es la luna nueva. La luna redonda es la luna llena. la luna llena. La luna finita es la luna nueva. Pero en todos los países se ve diferente.
Acá, por ejemplo, hace unos días se vio finita. En Argentina se puede ver otro día la luna nueva, pero a nosotros como punto central para saber cuándo comienza el mes bíblico es en Jerusalén. Entonces, hoy tenemos la bendición de ¿qué cosa? De que hay hermanos y existe internet donde podemos estar en contacto y nos dice, en Jerusalén se vio la luna nueva, la astillita, a todo, porque antiguamente no existían los microscopios, no había los avances tecnológicos. Entonces la palabra nos dice que tenemos que ver a ojo. Por eso dice, y todo ojo le verá. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la fiesta de trompetas? La fiesta de trompetas comienza con la luna nueva. Cuando Yeshua dijo, y todo ojo le verá, es porque todo ojo verá la luna nueva. Y en ese día, en un abrir y cerrar de ojos, no sabemos en qué momento del día va a aparecer Yeshua. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber para cuándo comienza la luna, el mes, es la luna nueva. Pero para Pesaj también tenemos que saber que tenemos que esperar la maduración de la cebada. ¿Por qué? Porque si leemos, por ejemplo, en Éxodo, en Números, perdón, vamos a leer Números 23, donde nos habla de las fiestas, dice, por ejemplo, que después tenemos la fiesta de Pascua, la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de primicias. ¿Qué se hacía en la fiesta de primicias? El pueblo agarraba de los primeros frutos de su cosecha, de la cebada, del trigo, y llevaba al sacerdote, al templo, y la mecía al sacerdote para ofrecerla como una ofrenda. ¿Amén? Entonces, si dice acá, por ejemplo, Levítico 23, versículo 10. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, ¿cómo el pueblo iba a llevar los primeros frutos si todavía estaban verdes, no estaban para arrancar? Tenían que cosechar, ningún agricultor va a cosechar algo verde, a menos que sean de estos truchos que después le inyectan cosas y maduran por el camino, las frutas y las verduras, ¿no? Pero en ese tiempo esperaban que la cebada, que en esa época se vivía de eso, de la cebada, de las cosechas, y se presentaba delante ¿de qué? Del sacerdote, el sacerdote la mesía. Entonces, teníamos que ver dos cosas, la luna nueva y la maduración de la cebada. ¿Para qué? Para también en Éxodo 9:31, se los voy a leer, cuando estaban a punto de salir, dice, cuando dije 31, acá, el lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada ya estaba espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Entonces vemos que es importante ver la maduración de la cebada, la maduración de lo que ellos después iban a presentar como gavilla, como ofrenda, como primicia de los primeros frutos. Ahora, como sabemos, dijimos la luna nueva y la maduración. ¿Qué tiene que ver la maduración de la cebada con nosotros? Dijimos que el templo ahora somos nosotros, pero también hay una representación acá en la cebada con nosotros. Hoy buscábamos con mi esposo las diferencias que habían entre la cebada, el trigo, el centeno, y son todos, si ustedes buscan una imagen, podemos pasar alguna imagen, pueden ver que son todos muy parecidos. Y Yeshua también a nosotros nos compara con el trigo. ¿Se acuerdan que Yeshua dijo que él iba a separar del trigo de la cizaña? El trigo y la cizaña son muy parecidos también, pero a comparación del trigo, de la cizaña siempre queda verde, más el trigo madura y cambia su color. ¿Qué nos hace esto reflexionar a nosotros? Que nosotros también tenemos que estar maduros como la cebada. O sea, no podemos ser inmaduros en cuanto a las cosas que nos rodean, a desconocer la importancia de la celebración de Pesaj. Hay personas que siguen aún con enojos, aún con contiendas, aún siguen inmaduros, como la cizaña.
y quieren ¿qué cosa? Celebrar, pero no pueden celebrarla así. Entonces, vamos a dar como conclusión para que se entienda. Primero dijimos que tenemos que ser tabernáculos, llenos del Espíritu Santo, ordenados, adornados. Luego nos arrepentimos y nos bautizamos. Nos circuncidamos por la fe en Yeshua. Yeshua circuncidó nuestro corazón. Amén. Y ahora tenemos que ser maduros y conscientes de lo que vamos a participar, que es la cena. Amén. Dice en Corintios 11 me parece, déjenme buscar, no lo había anotado. Primera de Corintios 11, 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces tenemos que estar conscientes y preparados que dentro de poco vamos a estar celebrando esta cena. Acá dice hacer esto en memoria de mí. ¿Cuándo se hacía esta cena? Una vez al año, no cada domingo del mes, cada primer domingo o segundo domingo del mes, o cuando el pastor se le ocurra. Cuando Dios dijo que se tenía que celebrar Pascuas, a los 14 días del mes. Amén. Entonces acá dice, cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente. Dice, examínense cada uno a sí mismo. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo este tabernáculo se está preparando? ¿Está desordenado? ¿Está vacío? ¿O cómo está? ¿Cómo estamos nosotros? Tenemos que ser conscientes de lo que vamos a hacer en ese día especial. Amén. También acá en esta porción nos habla que había personas que se iban a preparar. Miren, en Números 9, en Números capítulo 9, que no recuerdo si lo leí o no, creo que no, dice, habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí, por eso yo les dije que nos daba pie. ¿De dónde saqué yo que nos daba pie a la celebración de Pesaj? Por acá, porque dice, habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, o sea, ¿qué leíamos en Éxodo 40, versículo 17? Que así, en el día primero del mes, en el segundo año, ¿no? Entonces los hijos de Israel se estaban preparando una vez que terminaron el tabernáculo. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día del mes, o sea, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, la celebraréis en su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que la celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Entonces dice que Dios le dijo, esperen aquí que voy a ver qué me dice Dios, Yahweh, acerca de ustedes, ¿no? Entonces le dijo que era permitido para estas personas que estaban lejos o que habían sido contaminados con algún familiar que estaba muerto, que podían celebrarlo el mes siguiente a los 14 días. Hay casos especiales que hay personas, más vale sinceridad y honestidad ante Dios, decir, yo sé que hay cosas que me cuestan,
que hay cosas que yo sé que no estoy preparado aún para tomar la cena del Señor, pero me voy a preparar, me voy a limpiar este mes y el mes que viene yo voy a participar de la cena. Pero ojo, no es cualquiera y no es, no, si este mes no lo hago el mes que viene. No. Hay que ser algo específico y realmente importante de que no lo pude celebrar porque estuve enfermo. No lo pude celebrar porque no tenía a alguien a cargo mío ¿sí? ¿Me explico a lo que voy? No es que, bueno, o la tomo así como una cena más. No. Es algo puntual y específico. Amén. Entonces, para culminar, quiero recalcar que tenemos que prepararnos ¿para qué? Para la cena de Pesaj. Para esta cena importante, que recordamos que la muerte y resurrección de Yeshua. Amén. Que Él nos dejó un regalo maravilloso que es su Espíritu Santo, que habita en nosotros. Él está esperando que este tabernáculo, que una vez que fue limpiado y adornado, Él está esperando que nosotros le abramos la puerta al Espíritu Santo, que nos arrepintamos, nos bauticemos y circuncidemos nuestro corazón para que Él habite en nosotros, para que así por fin podamos participar de su pan y de su sangre, que es lo que Él nos dejó aquí escrito en la palabra de Dios. Amén. Así que esto es todo por hoy. Shalom a David Escobedo. Amén.